Cheryl Trigoso Riategui. Arturo Alegría García. Arturo Alegría García. Arturo Alegría García. Señora Presidenta, el congresista Arturo Alegría García acaba de ingresar a la plataforma. Vamos a esperar para que pueda votar. El congresista Arturo Alegría García. A favor, Secretaría Técnica. Buenos días, Presidenta. Considerar mi asistencia también, por favor. Está bien, colega congresista. Considera su asistencia y su voto. ¿Cómo no, Presidente? Arturo Alegría García, a favor. Señora Presidenta, con 8 votos a favor, ha sido aprobado por unanimidad el predictamen recaído en el proyecto de ley 3229-2022-CR. La congresista Ruth Luque, señora Presidenta, también consigna su voto a favor. Considerar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ruth Luque Ibarra, a favor. En ese sentido serían 9 votos a favor, aprobado por unanimidad. Gracias, Secretaría Técnica. Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad el predictamen recaído en el proyecto de ley 3229-2022-CR. Con texto sustitutorio propone la ley que modifica la ley 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, respecto a la estrategia de manejo ambiental en el contenido de los estudios ambientales, acuerdo adoptado bajo la plataforma Microsoft Teams. Como si el segundo punto de agenda tenemos el debate y votación del predictamen de insistencia ante las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley recaído en los proyectos de ley 394-2021 CR y 2247 del 2021 CR sobre el texto sustitutorio que propone en la ley 24656, Ley General de las Comunidades Campesinas para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento comunitario. Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuana, Ambiente y Ecología las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo en la autógrafa de ley recaído en los proyectos de ley 0394 del 2021 CR y 2247 2021 CR sobre el texto sustitutorio que se propone en la ley 24656, Ley General de las Comunidades Campesinas para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento comunitario. Dicha observación ha sido presentada de conformidad con el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política del Perú, el proyecto de ley 0394-2021 CR presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular a iniciativa del señor congresista Jorge Luis Flores Ancachi, por el que se propone la ley que modifica la ley 24656, Ley General de las Comunidades Campesinas para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del comunero. En la sesión del Pleno del Congreso de fecha 05 de enero del 2023, se aprobó en primera votación el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 394 y 2247 por mayoría, que proponen modificar la Ley General de Comunidades Campesinas para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan
para vivienda y sustento del comunero, teniendo en la primera votación los siguientes resultados: 94 señores congresistas a favor, 6 en contra y 12 en abstención. En la misma fecha del Pleno del Congreso se votó la exoneración de la segunda votación del referido texto sustitutorio, lo cual también fue votado por mayoría de los presentes, teniendo el siguiente resultado: 82 señores congresistas a favor, 9 en contra y 16 en abstención, quedando expedito para la elaboración de la autógrafa. La autógrafa de ley se remitió a la señora Presidenta de la República el 20 de enero del 2023, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú. Contaba con 15 días para promulgar u observar la misma, siendo el día del vencimiento del plazo del día 10 de febrero del 2023. Al respecto, el día 10 de febrero del 2023, a horas 23:28, presentaron el área de trámite y digitalización de documentos la observación a la autógrafa de ley remitida mediante oficio número 038-2023, la cual fue derivada en fecha 13 de febrero del 2023 por el oficial mayor del Congreso de la República, con cargo a dar cuenta el Consejo Directivo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología. Comunica Comisión Dictaminadora la misma, que será objeto de estudio y análisis a efectos de la elaboración del dictamen, con cargo de dar cuenta de este procedimiento al Consejo Directivo. Observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Mediante el oficio número 398-2023, firmada por la señora Presidenta de la República, Dina Ercelia Boluarte Segarra, y el señor Presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, comunican sus observaciones que sintetizamos en este orden. Primera observación: que el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios se incorpora en el ordenamiento jurídico peruano con la entrada en vigencia del Convenio 189 de la OIT. La responsabilidad de consultar es una obligación del Estado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 29785, y que debe identificarse a efecto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, y que ni el dictamen ni la iniciativa legales se verifican en el análisis sobre el procedimiento de la consulta previa, sobre la medida normativa. Segunda observación: que teniendo en cuenta que la autógrafa de la ley por objeto regular aspectos relevantes de los pueblos indígenas u originarios relacionados al derecho a la libre determinación o autonomía, y al derecho y a la tierra y al territorio, lo que implica una posible afectación directa a sus derechos colectivos, corresponden al Congreso de la República, en su calidad de entidad competente para la aprobación de la ley, realizar el análisis de posibles afectaciones y procedencia de consultas previas ante la aprobación de la autógrafa de ley. Análisis del contenido de las observaciones a la autógrafa de ley realizada por el Poder Ejecutivo. La Constitución Política del Perú, en el artículo 108 y en la concordancia con los artículos 79 y 79-A del Reglamento del Congreso de la República, establece las formas alternativas de pronunciamiento que las comisiones congresales pueden tener respecto a las observaciones formuladas por el Presidente de la República y las autógrafas de los aprobados en el Congreso. Análisis de las observaciones a la autógrafa de ley. El derecho de los pueblos indígenas a ser consultadas de forma previa a la aprobación medidas administrativas y legislativas que afectan directamente sus derechos colectivos o su situación jurídica es un derecho consagrado en el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido ratificado por el Estado peruano mediante la resolución legislativa número
253 y se encuentra vigente desde el 2 de febrero de 1995, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú prescribe que la norma relativa a los derechos y a las libertades que la norma fundamental reconoce se interpreta de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el trato y acuerdo internacional sobre las mismas materias ratificados por el Perú. El dictamen ha recogido en materia de aspectos constitucionales la opinión emitida por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, sosteniendo que la iniciativa que contiene en el proyecto de ley 394/2021 CR es total y absolutamente viable, dado que la propia iniciativa ya recoge el espíritu de los aspectos constitucionales vinculados a las disposiciones en materia de propiedad de las comunidades campesinas. La misma iniciativa lo que hace es priorizar y reconocer el derecho de las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad, tal como el mandato del artículo 1 de la Constitución Política del Perú, en defensa de la persona humana y respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado. El texto, presidido tanto en la iniciativa como en el dictamen, concuerda plenamente con el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, al establecer que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, siendo además autónomas en su organización de trabajo comunal y en el uso libre disposición de sus tierras, así como en la economía y la administrativa dentro del marco de la ley establece. Es bueno mencionar que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo el caso de abandono, y en consecuencia el Estado se obligue a respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Ahora bien, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa a la aprobación de medidas administrativas y legislativas que afectan directamente sus derechos colectivos o su situación jurídica es un derecho consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que ha sido materia de ratificación del Estado peruano mediante la resolución legislativa 26253 y se encuentra vigente desde el 2 de febrero de 1995. Sin embargo, la iniciativa que recoge el dictamen fortalece el régimen democrático y el propio Estado de Derecho que consagra la primera política del Acuerdo Nacional, y ello debido a que se respete la autonomía de las comunidades campesinas. Aquí no existe ninguna afectación a sus intereses, a lo contrario, se protegen los derechos de los comuneros como individuos a su propiedad y seguridad, al evitar que sean despojados de la necesidad para su subsistencia, lo que es concordante con el compromiso de consolidar el Estado de Derecho, velando por el resguardo de las garantías y libertades fundamentales, considerando a las personas y a la sociedad como el fin supremo del Estado. El dictamen recoge la iniciativa dado que benefician a la reducción a la pobreza, evitando que los comuneros que carecen de propiedad pierdan su sustento de vida y vivienda, ratificando el compromiso de la lucha contra la pobreza, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Ello en la línea de lo que señala el Tribunal Constitucional acerca del establecimiento de un Estado social y democrático y de derecho, partiendo de una perspectiva social de las personas humanas. El enfoque social de las personas humanas se condice con el hecho de que en el Estado peruano los ciudadanos pertenecen a una sociedad que es heterogénea, tanto en sus costumbres como en sus manifestaciones culturales, de manera que no implica una
probable afectación directa, cuanto más bien el proyecto de ley y el dictamen tiene por objetivo la protección de poblaciones vulnerables, alienados con el compromiso al desarrollo, sistemas que protegen a los niños, adultos mayores, mujeres, personas desprovistas de sustento. De allí que el texto sustitutorio aprobado mayoritariamente por el Pleno del Congreso de la República manifiestan el objeto de la ley referente a la existencia de la posesión familiar, buscando garantizar la posesión con el voto favorable de la Asamblea General de las comunidades para aquellos comuneros que solamente tengan la posesión de parcela como único sustento y vivienda y se encuentren dentro de la población vulnerable o demuestren posesión histórica. En el artículo 2 del texto sustitutorio aprobado mayoritariamente por el Pleno del Congreso de la República regula la modificación del artículo 14 de la Ley 25.656, Ley de las Comunidades Campesinas, artículo que en su primera parte establece que la existencia de la posesión familiar será declarada con el voto favorable de los 2/3 de los miembros calificados de la Asamblea General de las Comunidades, la que tomará posesión de la parcela. Continúa el texto original afirmando que las comunidades recuperen la posesión de las parcelas abandonadas o no explotadas en forma directa por los comuneros, así como las que exceden a la extensión fijada por la Asamblea General previo pago de las mejoras necesarias hechas en ellas. En el texto sustitutorio, velando por una vivienda como único sustento de la vivienda a favor del comunero, regula expresamente que en caso de que la parcela sea usada para vivienda y constituya el único sustento de vida en favor del comunero, a los comuneros poseedores que acreditan no tener propiedad inmueble registrada a su nombre y debidamente comprobada la existencia de la posesión familiar, procederá solo si cuenta con el voto favorable del total de los miembros calificados de la Asamblea General de las Comunidades. No procede la extinción de posesión familiar si el poseedor de la parcela, además de ser integrante del grupo de poblaciones vulnerables, acredite no menos de 10 años posesión familiar y la participación activa de la vida comunal. De manera que se instaura en un derecho social en defensa del derecho a la vivienda de los comuneros como cuentan en gran mayoría su parcela única, sustento de vida, y se democratiza en el accionar de las comunidades a través del respeto irrestricto a las decisiones emitidas en Asamblea General y se respeta el derecho de posesión de la parcela en defensa de los grupos comuneros más vulnerables. Es más, la incorporación del texto sustitutorio al citado artículo está expresadamente reconocida en el respeto de la diversidad y del pluralismo cultural con respeto a los derechos fundamentales de los principios constitucionales. Dentro de esta direccionalidad del texto legislativo en el texto sustitutorio incorpora a través del artículo 3 en el artículo 14-A un nuevo texto de defensa de la posesión familiar en línea directa sin interrupción de la posesión, evidenciando que la norma original se hallaba en un vacío legal frente a realidades de relieve que se dan al interior de las comunidades campesinas del Perú. El tema de la continuidad de la posesión y defensa de las parcelas que pasan de generación en generación, doctrinariamente la norma trabaja lo que se conoce en la doctrina como la constitución cultural, que tiene su origen en la doctrina italiana, utilizando para comprender el conjunto de normas y principios constitucionales que aseguren a las personas la satisfacción real y efectiva de sus necesidades en el campo de la cultura, la prioridad, la ciencia, el medio ambiente y el disfrute del patrimonio histórico y artístico.
En ese sentido, la norma prevé en el texto nuevo del artículo 14-A que no podría ser considerada la extinción de la posesión familiar a las tierras adjudicadas a los comuneros que hayan fallecido, sus familiares en línea directa, su cónyuge, superstite a sus hijos y o siguieron en posesión de estas tierras, sin interrumpir de la posesión. En estos casos, la comunidad no podrá recuperar la posesión porque no estuvieron abandonadas. Su inscripción en el padrón comunal será automática. El incumplimiento de la aplicación de este artículo será sancionado conforme a la ley comunal, su reglamento y el estatuto de la comunidad como falta grave. Consiguientemente, se respeta la posesión familiar, se respeta la continuidad del derecho de posesión a favor de los familiares directos que continuaron en la posesión de sus tierras, se registra un padrón de conocimientos de todas las comunidades para el caso de las tierras y no fueron materia de abandono. Asimismo, la norma de posesión complementaria final en acto de plena justicia acoge a los hijos de los comuneros cuyos antecesores fueron desplazados y son incorporados como comuneros calificados, siempre y cuando conserven la posesión de la tierra adjudicada por sus antecesores de manera interrumpida, o excepción de los que tengan antecedentes penales por hecho en perjuicio de la comunidad o en contra de la salud y la vida, contra la salud y la vida, contra otros comuneros o familiares en mérito a una sustentación consentida o ejecutoriada a la virtud de una prohibición por mandato de la ley, de manera que no hay lugar para el análisis de posibles afectaciones, como señala observaciones a la autógrafa. En senso contrario, la norma no afecta sus derechos colectivos, contrariamente los respetos y restrictivamente no afectan su existencia física, a lo contrario, los acoge en beneficio de su derecho de posesión a una vivienda y protección personal y comunitaria, no afecta su identidad cultural, más bien lo revaloriza invocando un derecho cultural en defensa de sus derechos de posesión comunitaria. Finalmente, no afecta su calidad de vida o desarrollo, por cuanto la norma protege el derecho a la vivienda, a la posesión de la misma, como continuidad en beneficio de la familia comunal y en pro del desarrollo individual y colectivo de los comuneros miembros de las comunidades campesinas del Perú. Finalmente, la norma tiene en consideración el historial social, sociológico y antropológico económico de las comunidades campesinas del Perú, que ya superó los 6.000, mayoritariamente asentados en la Sierra del Perú. Se estima una población rural de 7,5 millones de pobladores rurales y alrededor de 3 millones forman parte de estas comunidades. La importancia de estas. Las cifras permiten afirmar que los hacedores de políticas, sobre todo de base urbana, están muy lejos de darle la importancia de vida a lo que parece ser una acrecentada conciencia del problema de la marginación y de la pobreza en la tierra. En consecuencia, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, por los argumentos expuestos y en vista de que las observaciones a la autógrafa han sido debidamente desvirtuadas, se pronuncia por la existencia del texto aprobado en el Pleno del Congreso de la República. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 69 y 79-A del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso de la República recomienda la insistencia en el texto originario de la autógrafa de ley
que modifica la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. Colegas congresistas, habiéndose presentado el mencionado predictamen de insistencia ante las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley recaído en el proyecto de ley 394-2021 CR y el 2247-2021 CR sobre el texto sustitutorio que propone en la ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento comunitario. Colegas congresistas, si hubiera algún comentario o preguntas, tienen la palabra. No habiendo comentarios, en tal caso vamos a continuar. Señora Secretaria Técnica, sírvase a llamar a los señores congresistas para que puedan registrar el sentido de su voto. Sí, señora Presidenta, cómo no. Se va a proceder a pasar la lista de asistencia, que contamos con el quórum reglamentario y se solicita a través suyo, señora Presidenta, en la votación de este predictamen de insistencia, que el voto de los señores congresistas sea a favor, en contra o abstención. María Elizabeth Taipe Coronado, a favor. María Elizabeth Taipe Coronado, a favor. Ruth Luque Ibarra, a favor. Ruth Luque Ibarra, a favor. Jenny Luz López Morales, López Morales, a favor. Jenny Luz López Morales, a favor. Arturo Alegría García, Arturo Alegría García. Caro Olivette Paredes Fonseca, A favor. Caro A Olivette, favor. sí, congresista. Caro Olivette Paredes Fonseca, a favor. David Julio Jiménez Heredia, David Julio Jiménez Heredia. Marta Lupe Moyano Delgado, Marta Lupe Moyano Delgado. Quispe Mamani Wilson, A favor. Wilson Roosevelt Quispe Mamani, a favor. Isaac Mita Alanoca, señor presidente, el congresista Hitler Saavedra está emitiendo su voto a favor mediante el chat de la plataforma. Consignarle su voto. ¿Cómo no, presidente? Hitler Saavedra Casternoque, a favor. Cherit Trigoso Reategui, A favor. Considerar mi asistencia también, presidenta. Muchas gracias. Está bien, colega, le van a considerar la asistencia y también su voto. Cherit Trigoso Reategui, a favor. Nuevamente, señora presidenta, voy a pasar lista en votación a los congresistas que no han emitido su voto. Arturo Alegría García, David Julio Jiménez, Marta Lupe Moyano Delgado, A favor. Marta Lupe Moyano Delgado, a favor. Wilson Roosevelt Quispe Mamani, A favor. Wilson Roosevelt Quispe Mamani, a favor. Muchas gracias, congresista. Señora Presidenta, con 9 votos a favor ha sido aprobado por unanimidad el predictamen que recae en las insistencias ante las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo de la autógrafa de ley recaída en los proyectos de ley 394-2021 CR y 2247-2021 CR. Gracias, secretaria técnica. Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad
el predictamen de insistencia ante la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley recaído en el proyecto de ley 394-2021 CR y 2247-2021 CR sobre el texto sustitutorio que propone en la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que la parcela sirva para vivienda y sustento comunitario, acuerdo adoptado bajo la plataforma de Microsoft. Como tercer punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 2611-2021 CR, Ley de Accionariado Comunal en la explotación minera de autoría del señor congresista Wilson Soto Palacios. Bueno, nos menciona que el colega congresista, por tener su agenda seguramente muy llena, a pesar que se ha coordinado para que él se pueda encontrar presente, nos menciona que no se encuentra. Por lo tanto, reprogramaremos para otra fecha su sustentación. Seguidamente, como último punto de agenda, tenemos la sustentación del proyecto de ley 1270 de 2021 CR, ley que modifica el decreto legislativo 1268 que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos e introduce la industrialización del reciclaje en su desarrollo, de autoría de la señora congresista Isabel Cortés Aguirre, quien se encuentra presente en la sesión. Por lo tanto, le damos la bienvenida a la congresista Isabel Cortés, a quien saludamos cordialmente. Señora congresista, tiene usted la palabra. Gracias Presidenta. Y también buenos días a todos los colegas presentes. En principio, Presidenta, quiero agradecer a su presidencia y a los miembros de esta comisión que me permiten poder presentar este proyecto denominado la industrialización del reciclaje. Presidenta, este proyecto de ley nace de la profunda preocupación de mis compañeros trabajadores de limpieza pública y mía sobre la situación del medio ambiente en nuestro país. Los trabajadores de limpieza pública somos mudos testigos de cómo la basura se acumula y crece cada día en nuestras ciudades. Cada vez más basura se recoge en las calles y de las casas, y esto van a parar a rellenos sanitarios, los cuales no hacen otra cosa que enterrar la basura. Los trabajadores de limpieza queremos contribuir a cambiar todo esto. Queremos dejar de ser mudos testigos y proponer desde nuestras experiencias una iniciativa legal que pueda ayudar a resolver el problema de la basura y por ende el problema de la contaminación de nuestras ciudades. Pero no lo queremos hacer desde una visión negativa de aquellos que trabajamos en limpieza pública y de recolección de residuos, sino desde una visión propositiva, generando mecanismos que nos ayuden a todos a ver con ojos de solución la producción, recolección y tratamiento de los residuos sólidos. Es por eso, Presidenta, que reasentamos este proyecto de ley de industrialización del reciclaje. En principio, el objeto de la ley es crear un marco normativo para promover la industrialización del proceso de tratamiento de residuos industriales o domésticos, de productos al final de su vida, que permita reconstruir algunos de sus materiales en la elaboración de nuevos productos. Esto lo proponemos modificando el decreto legislativo 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, e introduce la industrialización del reciclaje en su desarrollo.
También, Presidenta, luego de algunas definiciones, el proyecto de ley propone agregar el inciso R al artículo 6, lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos del decreto legislativo número 1278. Para que exista una promoción de la inversión pública y participación privada en los procesos de industrialización del reciclaje, así como en la consolidación del reciclaje, así como en la consolidación de infraestructura, instalaciones y servicios de manejo integral de residuos. Asimismo, el proyecto de ley propone incluir en el inciso B del artículo 15 de competencias del Ministerio del Ambiente, del capítulo 1 sobre competencias del sector ambiente, para que también esté incluida la posibilidad entre sus facultades de formular y aprobar el proceso de industrialización del reciclaje. También proponemos modificar el inciso A del artículo 21 de competencias de gobiernos regionales para que estos puedan poner en marcha programas de inversión pública o mixtas o privadas para el proceso de industrialización de reciclaje, y no solo se dediquen a la creación de rellenos sanitarios. Para ir terminando la fórmula legal de la propuesta, el proyecto de ley propone modificar el artículo 50 sobre el reciclaje del capítulo 2 sobre valorización de residuos sólidos, para que los gobiernos subnacionales prioricen la industrialización de reciclaje bajo la modalidad y administración pública. Finalmente, el proyecto de ley propone una disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo número 1501, que obliga a las municipalidades a proveer a los generadores de residuos sólidos los recipientes o otras herramientas para su segregación. En caso de que el sistema de recojo y tratamiento haya sido concesionado, será la empresa concesionaria la que deberá cumplir esta misma obligación. Este es, colegas congresistas, el cuerpo de la propuesta normativa que someto a su criterio. Pero quisiera también sostener en esta presentación que el reciclaje o gestión de residuos contribuye el bienestar de los ciudadanos, ya que este cumple un rol fundamental en la cadena de valor de los residuos sólidos, debido a que permiten su aprovechamiento y reinserción en los procesos productivos. Asimismo, permite reducir el impacto negativo de los residuos en el medio ambiente, además de traducirse en una mayor cantidad de empleos. Por otro lado, Presidenta, la gestión inadecuada de los residuos sólidos afecta a la salud de la población. Por lo tanto, es importante tratar este tema. Quisiera también llamar su atención sobre algunos datos importantes que hacen parte de la exposición de motivos de propuesta normativa. En la gráfica, ustedes pueden observar la cantidad en millones de toneladas de basura que producimos en el país. Para el 2018, producíamos 522 millones de toneladas de basura. Imagínense, hoy en este año 2023, ¿cuánto más estaremos produciendo? Sin embargo, según el Ministerio del Ambiente, en el año 2018 se registró 148 operaciones de manejo de residuos sólidos. De estos manejos, el 82%
estaban relacionadas a la recolección y transporte de residuos. El 13% a operaciones de barrido y limpieza de espacios públicos. El 3% de operaciones de recolección y transportes, mientras que solo el 2% registrado fue dirigido a operaciones de tratamiento y transferencia de residuos. Asimismo, colegas congresistas, en el gráfico podrán apreciar ustedes, según el informe de gestión de residuos sólidos de 2014-2018 del Ministerio del Ambiente. El 49,13% de residuos sólidos municipales se dirigieron a rellenos sanitarios. El 37% fue vertido en botaderos. El 12,83% fue dispuesto como manejo no convencional y solo el 1,4% terminó como material segregado para fines de comercio y o valorización de residuos. Lo que revela lo poco que se gestiona los residuos sólidos para su aprovechamiento y reinserción en los procesos productivos. Toda esta situación se da después de 21 años de promulgada la Ley General de Residuos Sólidos y 5 años de la promulgación del decreto legislativo número 1278 que derogó la ley anterior. El Perú sufre aún de graves problemas de limpieza pública, pero la situación es más dramática todavía. Según el Ministerio del Ambiente, para el 2002 solo se recolectaba el 73% de la basura que producían los ciudadanos y se disponía en rellenos sanitarios. El 20% el no tratamiento de los residuos sólidos a través de procesos que generen rentabilidad económica. También tiene un efecto contrario sobre la misma economía. El Banco Mundial realizó en el 2003 un análisis ambiental del Perú. El estudio estimó que el costo económico de la degradación ambiental, reducción de los recursos naturales, desastres naturales, servicios ambientales inadecuados, sumaban el 8,2 billones de soles, equivalentes al 3,9% del Producto Bruto Interno en el año 2003. Es indudable que este costo se ha incrementado producto de la mayor generación de residuos sólidos en el Perú. Por otro lado, según el MINAM, el principal problema del manejo de residuos sólidos en el Perú es la escasez de lugares adecuados destinados a su disposición final. Se estima que el país requiere de 190 infraestructuras para la disposición final de residuos sólidos. Sin embargo, en el año 2014 existía solo 11 rellenos sanitarios con todos los permisos y autorizaciones correspondientes y 10 instalaciones para la disposición de residuos del ámbito no municipal a nivel nacional. Esto por la sencilla razón que nadie quiere rellenos sanitarios al lado de sus casas. Es evidente que la solución no se trata solo de encontrar mayores espacios y autorizaciones para la disposición de residuos sólidos, sino también en la necesidad de reducir los residuos sólidos a través de su proceso de industrialización. Entonces, colegas congresistas, es evidente que una propuesta como la presentada hoy se vuelve relevante, por lo que espero su apoyo en la aprobación. Para terminar, Presidenta, quisiera ir terminando señalando que esta propuesta tiene concordancia con el Acuerdo Nacional respecto a la búsqueda de un desarrollo sostenible y una mejor gestión ambiental.
Asimismo, señalar que como esta propuesta normativa redirecciona los esfuerzos de los gobiernos subnacionales al no tirar la basura en rellenos sanitarios, sino a procesar su industrialización, no genera costo al erario nacional. Quisiera finalizar la siguiente, colegas congresistas. Todos los que trabajamos en contacto con la basura sabemos y conocemos el hedor que ésta produce. Por el momento somos solo nosotros, pero llegará el día que estos hedores serán tan comunes que sus hijos y los hijos de sus hijos no podrán respirar nunca más un aire sano. Por ello, reitero mi pedido de apoyar esta propuesta que está pensada no en nosotros específicamente, sino en las futuras generaciones.